Bienvenidos a otro episodio de Hablamos de Surf. Hoy tenemos con nosotros a Dámaso Tomás, bombero mallorquín que se trasladó a Cantabria por el surf. ¿Qué tal, Dámaso? Correcto, bien, bien, y Manuel, todo muy bien. Bueno, cuéntanos un poco quién es Dámaso fuera del surf. Pues, ¿quién es Dámaso? Dámaso es padre de familia, principalmente, y luego, pues, trabajador, una persona sencilla. No tengo grandes anhelos, pero sí que me gusta siempre tirar para adelante. Y bueno, amigo de mis amigos, quiero mucho a mi gente y siempre entretenido, la verdad. Soy una persona ocupacional, por llamarle así. Bueno, dejaste toda tu vida en Mallorca para venirte a Cantabria por el surf. Sí, sí, la verdad es que el surf para mí viene de muy atrás. Yo soy de madre mallorquina y de padre canario. Entonces, claro, yo todos los veranos los iba a pasar a Canarias. ¿Qué pasa? Pues que allí las olas todas las conocemos. Sí. Allí nadie surfeaba, pero sí que había mucha gente que hacía bodyboard. Y yo recuerdo, veía a los chavales coger olas y yo me iba cada día a la playa. Mi padre era un amante de la playa y siempre estaba jugando con las olas. ¿Qué pasa? Pues que eso me hizo pues que acabara con 18 años, que estaba en Barcelona, empezar a coger olas con body, con un amigo de Tarragona, que me dijo, oye, ¿tú cogías olas y tal y cual? Yo, sí, 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 sí. Y nos íbamos a surfear y ahí empezó una evolución. Hice un muy buen grupo de amigos que a día de hoy son mis mejores amigos. Y todo eso pues me hizo meterme en el surf de una manera obsesiva. Obsesiva, pero sí que es verdad que yo vengo de Mallorca y al final pues con sus limitaciones. Y nunca llegué a dar el paso hasta que conocí a una persona, Melania, mi mujer, con la que empezamos un proyecto de familia y con los años los niños fueron creciendo y aquel anhelo de salir de la isla e ir a parar a un lugar de surf nos enfocó en Cantabria, porque habíamos venido muchas veces y pese a barajar diferentes sitios, Cantabria tenía un magnetismo especial, tenía algo muy guay que fue lo que nos hizo romper con nuestra rutina y venir para acá. ¿Conociste Berria Santoña pues un poco de rebote? Porque venías a Somo y demás, te habían hablado de Berria y acabaste aquí pasando unos días. Correcto. La realidad es que Berria fue... Lo de Berria fue curioso porque yo, como tú bien dices, veníamos a Somo los veranos con mi hijo mayor Juan. Mi hijo Bruno era demasiado pequeño aún. Y vinimos, creo que fueron 3 o 4 veranos a surfear a Somo y nos lo pasábamos genial. Era una escapada espectacular. Teníamos una autocaravana en aquel momento. Y ya no solo en aquellos momentos visitábamos Cantabria, sino que cada año, como mi mujer tiene familia en Bilbao, visitábamos el norte. Entonces nos hacíamos una ruta a lo mejor hasta Galicia, desde el País Vasco. Y en Bilbao muchas veces me iba a surfear con el primo de mi mujer. Sí. Y este hombre tenía familia en Laredo. Y un día estábamos, pues, oye, ¿dónde se puede surfear y tal y cual? Laredo estaba pequeño. Y me presentó Berria. Recuerdo perfectamente aquel día. Me dijo, no, vamos a surfear a Berria. Y llegamos a Berria, un día de niebla, no había nada de viento. Y nos metimos en el agua y estábamos él y yo solos. Y había unas olas buenísimas. Hablo de hace tranquilamente, a lo mejor 15 años. Y porque ahora solos. Está complicado, está complicado. Pero bueno, sí que es verdad que aquel Berria lo fui, como digamos, perpetuando. En los siguientes viajes que hice, alguna vez pues me dejaba caer. Y también surfeabas prácticamente solo. O sea, una playa espectacular. O sea, además de bonita y preciosa, pues las olas las tenías pues prácticamente para ti. Sí que es verdad pues que es una playa un poco caprichosa en cuanto a condiciones. Total, bueno, que ahí conocí Berria y luego una noche vieja, un amigo que había estado en unos cursos aquí en Berria nos dijo, no, tal, bueno, se truncó la noche vieja, teníamos que ir a Lanzarote y dije, vámonos a Berria. Y llegamos aquí, pusimos un pie, mi mujer la conoció a fondo y a partir de allí es aquí donde nos venimos. Porque Berria o sea, hay lugares en el mundo que tienen un magnetismo, que tienen una energía. A mí me ha pasado en México, en Famara, en mi tierra Mallorca y en Berria. Berria fue amor a primera vista, te diría, y hasta ahora, hasta el día de hoy. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas ese día que dijiste,
nos vamos. Pues es que no fue un día en concreto. Yo la verdad es que soy una persona que siempre tiene que tener proyectos y me gustan los cambios, no me gusta sentarme en una monotonía, necesito diferentes cosas. Bueno, ya ves que, como bien dices, he hecho de bombero, un trabajo maravilloso, estuve de sargento también, oposité a sargento y saqué la oposición. Sin embargo, pedí excedencia para iniciar un nuevo proyecto. He estudiado diversas cosas, he trabajado de bastantes cosas, he tenido negocios, quiero decir, siempre cambios, cambios, cambios. Entonces, en mi vida, ese cambio, pese a yo haber vivido pues, en Barcelona, en Canarias un tiempo, incluso estuve un tiempo largo en Centroamérica, en mi vida lo de un nuevo proyecto y más en familia era súper ambicioso, porque como decía antes, soy una persona sencilla y para otro pues sería un proyecto pues a lo mejor llevadero, para otros no, sería un gran cambio. Pero a mí me pareció un proyectazo, convencer a mi mujer, llevarnos a los niños y tal y cual. Y aquello fue evolucionando, fraguando, con mi mujer íbamos mirando opciones y calentándonos y tal. Y de repente fue, pues eso, cuando tocamos Berria, pues aquí, es perfecto. Sí, sí. ¿Qué te decían tus compañeros, tus amigos? Allá hay de todo. Pues el grupo de surfistas me dijeron, increíble. Te diría casi en punto de envidia sana. Es verdad que me decían, joder, y de todos los destinos que hay, te vas a un lugar que hace frío, que llueve y tal. Y yo, de cabeza. Me encanta la lluvia, no tengo ningún problema con el frío, me encanta el clima del norte, el verde que rodea, o sea, es todo maravilloso. Y del otro grupo de amigos, los que no surfean, pues en el trabajo, sobre todo los bomberos, me decían, se te ha ido la olla. O sea, sacar la oposición de bombero con todo lo que implicaba, más luego haberte hecho sargento y tal, se te va la olla. Pero bueno, es verdad que todos, y te diría casi sin excepción, me decían que, pues, de admirar, súper guay, súper valiente y tal. Yo no lo vi tanto como un acto de valentía, más valentía lo vi en mi mujer, porque no era un proyecto a lo mejor que la semilla se plantara en su cabeza, simplemente se adhirió a él, y además con muchas ganas y muy buena voluntad. Y bueno, y de familia guay también, pues hubo algunos shocks ahí, gente que me decía, hostia, ¿qué vas a hacer? Porque la verdad es que estábamos muy bien en Mallorca, teníamos muy buena vida, o sea, mi mujer funcionaria, yo funcionario, los niños iban al colegio delante de casa, tenían todo montado, teníamos una casa maravillosa ahí, pero, hostia, es que se vive una vez. Entonces, las opiniones fueron diversas, la verdad. Y la vuelta siempre está ahí, ¿no? Sí, no. De hecho, seguís teniendo vuestra casa, todo, eso es. Vais mucho a Mallorca. Sí, yo la verdad es que inicié un negocio, el último negocio que inicié en el 2018, sigue estando en marcha, es una promotora constructora y eso de alguna manera me obliga, no, porque no es obligación, es casi pasión, a seguir cosas que dejé sin concluir. Pues compras un terreno, no lo has urbanizado, las administraciones te tardan un tiempo en dar licencia y tal y cual. Y eso pues me ha hecho estar en contacto, pues casi cada mes viajo a Mallorca. Lo mínimo, porque cuanto menos me mueva de aquí, mejor. Pero sí, vamos. Y en Navidades, pues tenemos familia, en verano también. Vamos una semana en Navidades y otra en verano. Y luego, pues yo hago las escapadas mínimas para lo del trabajo. El tema de bombero es curioso porque en muchas oposiciones tú puedes pedir traslado y te dan. Bombero, eso no pasa. Bueno. Allí yo hice un poco de estudio de mercado, por decirlo así, antes de venir para acá. Pero teníamos bomberos de Santander, bomberos de Laredo, te podías ir hasta Casturdiales. Hice un par de llamadas, pero claro, yo en ese momento había dejado de lado la plaza de bombero, yo estaba de sargento, entonces las opciones se acotan. Partamos de la base que los sargentos normalmente son gente más mayor que yo, de 50 y pico para arriba, es, digamos, pues final de trayectoria y tal y cual. Yo, de hecho, creo que de Palma fui el sargento más joven que ha habido. Y claro, y era complicado pedir un cambio. ¿Me explico? O sea, más que un traslado, una aceptación de que te integren en un hueco que haya, tú tienes que pedir un cambio con un sargento. Claro, a la edad que yo comento, que suelen ser los sargentos de 50 y pico, es complicado porque ellos tienen su vida muy montada, pues que no tiene a los hijos ya flotados, o sea, la mujer también asentada, o sea, rastrean familia. Es complicado. Yo tanteo un poco el terreno. Encontrar a alguien que tenga las mismas características, sí. que deje todo y, un poco, exacto, se vaya a Mallorca. Eso es. Ahora vamos a hablar un poco del surf y la familia, que es por lo que hemos hecho esto. La chicha. Al final,
no solo surfeas tú, como has dicho, surfeas con tus Sí. hijos. Ya tuvimos aquí a Bruno, que nos Sí. contó su experiencia de mudarse. ¿Qué es lo que sientes cuando ves a tus hijos disfrutando prácticamente todos los días del surf y esa progresión que tienen mucho más rápido que si hubiese sido en Mallorca? Esto sin duda. Tú eres padre también. ¿Qué es lo más importante ahora mismo en tu vida? Mi hija. ¿Y qué es lo que más deseas? Que todo le vaya bien. Pues yo verlos felices, o sea, el nivel de felicidad adquirido aquí en Cantabria, con todo, ya no es solo el surfing, sino el entorno, se han adaptado de una manera espectacular, te transmite felicidad. O sea, yo soy feliz, he venido aquí buscando el surf y tal y cual, pero claro, siempre te queda ese punto de a ver cómo les irá a tu mujer y a tus hijos. Pero yo ver a mis hijos no solo encantados con Cantabria, sino enganchados al surf de la manera que lo están, cuando además, claro, ellos me han visto siempre tabla, siempre surf, los viajes, todos de surf, pero el tema es que eso es una incertidumbre, tú dices, bueno, si le gusta bien y si no, no le puedes forzar a un niño, porque si le fuerzas es contraproducente y al final pues... Pero claro, ellos lo han visto siempre y la manera en la que se han enganchado es brutal. Brutal, bueno, ya Bruno lo dijo aquí, quiero ser competidor y ganador del CT. El CT nada más y nada menos. Exacto, aspiraciones humildes. Sí. Y Juanito lo de Juanito es de quitarse el sombrero, porque Juan es un niño que es grande para su edad. Bueno, es mi hijo, que voy a hablar, no voy a hablar de todas las maravillas de mi hijo, pero es un niño que tiene talasofobia. Talasofobia, para quien no lo sepa, es el miedo al agua. Entonces, a las profundidades, a todo el tema de, pues si te aparecen bichos y tal, de hecho se han hecho test. Con Juanito estuvimos haciendo unas sesiones de psicología, fuimos a una psicóloga para tratar el tema este, pero la realidad es que el que más ha luchado no soy ni yo, ni su madre, ni la psicóloga, es él mismo. Sí. Juanito a día de hoy sigue metiéndose al agua y aunque yo muchas veces le he animado a decir, oye, vamos a dar un paso para atrás, vamos a dejarlo y tal, cuando ha tenido crisis y tal, él ha seguido como un campeón y al agua y quiero surfear y ha seguido, o sea, es espectacular lo de Juanito. Y a día de hoy, podemos decir, y tú lo puedes corroborar, su miedo al mar es muy relativo. Sí, es prácticamente, yo diría ahora mismo prácticamente nulo. Sí que es cierto que él tiene sus truquitos, Sí, como los escarpines durante todo el año. creado por él. Sí, al final él se ha buscado su propio apoyo, Sí. pero vamos, hace una semana estábamos en Laredo surfeando olas grandes para ellos y está feliz. Yo Bueno, vi es como que- le caía una bomba encima grande y el tío, bueno, Yo se lo decía, a Juanito se lo decía, así como Bruno a lo mejor ha pillado, es más técnico, Juanito es un chaval que le decía, tío, tú como... Lo que pasa, bueno, esto es lo de siempre, la implicación, ¿no? O sea, Bruno es obsesión y es vamos a surfear, surfear, surfear. Juanito va eligiendo sus momentos. Yo creo que también condicionado tiempo atrás por la talasofobia. Pero yo le decía a Juanito, le digo, si tú tuvieras la vocación que tiene tu hermano, es que pillarías olones, porque no le tiene miedo. No. ¿Sabe? Se maneja bien en el agua. Ujú. Encima hace waterpolo, igual que Bruno, son muy acuáticos, aguanta muy bien la respiración, es una persona que además es muy tranquila. Entonces digo, te pillarías bestias. Digo, Sí. ya tendría que medir yo dónde te meto y todo. sí, sí. Pero el tema es ese que con la talasofobia el tío ha tirado para adelante y ahí sigue como un campeón. Total, respecto a tu pregunta, el tema de qué tal el surfing y ellos, ¿cómo los ves? Yo emocionado. Emocionado por todo, ¿eh? Ya no solo por el surfing, sino porque ver a tus hijos felices no tiene precio. Para mí hay un orden, bien claro, es familia, surfing, trabajo. Familia y amigos, perdón. Surfing, trabajo. Y luego ya viene todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo también forma una parte muy importante de mi vida que me hace estar muy bien, ¿vale? Claro. Entonces, aquí al final tienes muchos momentos en los que no surfeas y tienes que complementar, porque tampoco estás siempre con la familia. Pero ese triángulo es perfecto. Y yo creo que a los niños les ha funcionado muy bien también este triángulo de
al menos personalmente. Ujú. Este triángulo de familia, que todo vaya bien en casa, surfing, un complemento deportivo que les ha enganchado, y luego el trabajo, en su caso los estudios, que les han ido súper bien aquí en Superbién, Santoña, sí. están muy bien encarrilados y muy guay, muy guay. Bueno, ¿cómo fue tu llegada a Cantabria? ¿Cuál fue lo más difícil del cambio? Vale, lo más difícil del cambio. Bueno, la decisión estaba tomada. Tuvimos un pero ahí. Fue un pero la verdad es que yo no le veo gran dificultad. A lo mejor mi mujer podría contribuir a esta opinión. Porque nos costó un poquito encontrar casa, ¿vale? El tema de alojamiento en Cantabria cada año está más complicado. Nosotros llegamos, yo creo que justo en el límite. Encontramos una casa en la que estamos súper bien aquí en Argoños, la verdad es que es una maravilla. Eso tuvo su cierta complicación y sí que es verdad que pese a lo que he dicho de que mis hijos están súper adaptados, al principio no fue todo un camino de rosas. Es decir, sobre todo el mayor, Juanito, del que ya he hablado, llegó al colegio y empezaba primero de eso. Claro, el cambio de la primaria a la ESO, Sí, ya es duro. exacto, ya tiene ese punto. Y aquí fue a parar a un colegio que les exigen. Entonces él se encontró en un colegio en el que no conocía a los chavales. Santoña tiene una cosa. Recuerdo la frase de nuestro amigo Sebas, que dice, de Santoña se entra pero no se sale, Ujú. ¿vale? Pero la entrada no es, como digo, un camino de rosas, porque al final tiene un carácter que yo de alguna manera conozco bien, porque los Muy mallorquines isleño. somos bastante así, que es isleño. Santoña es una isla, tiene, bueno, la gente se conoce muy bien entre todos, entonces, igual que los mallorquines, creas un escudo al foráneo. Ujú. ¿Qué pasa? Con los años, pues te abres y vas entrando y tal y cual, y conoces a gente que probablemente vayas a llevar contigo toda la vida. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio Juanito llegó y en su clase, pues bueno, lo típico, pues él es muy bonachón y tal y cual, y aunque sea un armario de 3 puertas, pues llegó y lo típico, el típico chunguito de clase le tal, un día tuvo un problema en el parque y fue un principio un poquito tortuoso. Luego además, pues toda la actividad académica fue un poquito más complicada. Y Melania, por ejemplo, mi mujer, se volcó mucho en eso, entonces lo pasaba un poco mal. Claro, a mí de alguna manera me arrastraba. Bruno como que capeó mejor el temporal entre el surfing y todo el rollo. Y yo creo que lo más complicado de la llegada fue un poco eso, esa adaptación. Ya te digo que no lo veo como un gran problema, pero sí que es verdad bueno, que ahí cuenta también la opinión del resto de integrantes de la familia. Claro, cada uno lo habrá visto de una forma Eso es, eso es. y además son caracteres muy diferentes. Totalmente, claro. Bruno, lo que dices, Bruno es más así, más pasota por todo y Juanito es más sentimental. Sí, es más sentimental, pero a ver, es lo mismo que la talasofobia. Es un chaval que su manera de afrontar las cosas y de luchar, yo cada día me sorprende. Un hijo, da igual, yo creo que cumplirán 30 años y me seguirán sorprendiendo los dos. Pero volviendo a lo que me decías, tengo que recalcar una cosa, y esto se lo decía a mi mujer, y recuerdo además, hay algo que aún a día de hoy llevamos aquí, pues cerca de 1 año y medio, y a día de hoy me sigue ocurriendo. Nosotros hacemos un camino desde Argoños hasta Santoña. En este camino pasamos por la Marisma, pasamos por el Alto el Gromo y pasamos por la Marisma y luego por el puente que entra a Santoña. Cada mañana me sorprende ese paisaje. O sea, cuando hablaba antes de la energía, yo creo que eso es probablemente un foco de la energía que te ancla, ¿vale? Pues eso es un poco el reflejo de lo que ocurrió al llegar a Santoña. Es que cada día era diferente y cada día era una sorpresa. Ujú. Y aún a día de hoy me sigue ocurriendo, pues ya no solo con los baños de surf, sino con gente que vas conociendo, lugares que vas descubriendo. Todo esto es muy personal, quiero decir, a Sí. mí me encanta, por ejemplo, el día de hoy es un día de lluvia, es verdad que no hace viento, pero es un día de norte. Ujú. Me apasiona. Y no es igual que otro día de norte. Quiero decir, al Claro. final es que un día tienes niebla, un día tienes lluvia, y otro tal, otro te sale el sol. Todo. Y no es algo nuevo. Con 43 años que tienes, has visto muchos cambios de tiempo. Pero aún así, te sigue cautivando. Sí. ¿Vale? O sea que. No sé. Santoña es lo que dices, tiene algo muy peculiar. A mí, ahora que lo dices, eso de la entrada a Santoña, yo soy vasco, pero soy de Santoña de toda la vida. Me pasa.
Hay días que ya entras con el piloto automático y no pasa nada, pero hay otros días que ves el monte, lo que dices, verde, el sol, es Es espectacular. espectacular. Yo, además hay gente que yo lo he oído, ¿eh? Que hay gente que dice, no, porque la edificación tal. Sí, bueno, la edificación cuál, pero al final un lugar no es solo ni la edificación, ni los árboles que tenga, ni incluso la playa, es el conjunto de todo. Ujú. O sea, cuando empiezas a integrarte en una sociedad y empiezas a notar, pues yo qué sé, pues conoces a los padres de waterpolo, conoces a los padres del niño, luego vas conociendo gente en el agua y tal. Y en todo vas creando tu ganchito, tu ganchito y vas creando esa telaraña donde quedas atrapado, ¿sabes? Entonces es muy guay. La verdad es que ha sido un cambio muy, muy chulo, muy chulo. Hilando con esto de la gente, Sí. ¿cómo has notado la aceptación en Berria, de los locales, de la gente de la playa? Bueno, pues yo creo que los locales no dejan de ser locales, como bien he dicho. A ver, ya he dicho antes que mi padre era de Tenerife y conozco el localismo rudo, ¿vale? Y no criticando a los tenerifes, a los tinerfeños ni a los canarios. De hecho, de hecho, con el tiempo, son muchos años ya surfeando, el localismo bien llevado para mí es una herramienta, te diría, de regulación. El surf es un deporte normalmente practicado de manera libre, Ujú. ¿vale? Tú te vas a entrenar, me invento, en tenis y vas a tener que seguir cumpliendo unas reglas. Puedes hacer peloteo y tal y cual, pero tú vas a cumplir tus reglas. Pues los sets, los juegos, no sé qué, si pega en la línea, se pega fuera, tal, todo el rollo. El surfing es libre y hay unas reglas implícitas, pero el tema de no saltar, de tal, pero no siempre se cumplen. Entonces el localismo bien llevado creo que es muy importante, Sí, porque ¿vale? ayuda a regular esto. Ayuda a regular a pues que no te venga un cabra loca y pues mira, el otro día me pasó algo tan sencillo. Para empezar, partamos de la base que un local no es solo el que vive en el lugar. En el lugar. Ujú. El local a veces es más el que está ahí día y noche, llueva o truene, no solo me meto en condiciones épicas y tal. Está claro que si vives en un sitio, pues vas acotando tus baños, ya sea por trabajo o conciliación Sí. familiar, a los que realmente valen la pena. Pero, pero bueno, el tema es que tú, pues, me pasó el otro día, iba a decir, en Berria, que una persona con un tablón, yo estaba allí y sin considerarme local, pero sí persona que surfea cada día aquí, porque es la playa que tengo Sí, sí. delante, eh, coño, estábamos en un lugar que la ola era un poco vertical y le comenté, le dije, oye, no sé si llevas una tabla adecuada para este sitio, y se lo dije de muy buenas maneras. Me dijo, ya, pero bueno, es que no me esperaba tan vertical. ¿Qué pasó? Ola después, esta persona cogió una ola, me la saltó y tuve un golpe en la tabla. ¿Vale? Entonces yo sí que se lo dije, le dije, tío, ahora sí que te lo digo en serio, esto no es para estar aquí. Claro. Y ya te digo, no fue un acto de localismo, pero sí que cuando los locales lo hacen, y en este caso en Canarias Ujú. se hace de manera más tajante, puede ser, está bien llevado, porque con eso evitas problemas y tal, y luego además incluso cierta aglomeración en ciertos sitios. Tú te vas a la izquierda de la Santa en Lanzarote y aquello está muy vetado. Claro, la gente que lleva todo... A lo mejor estamos hablando con un canario que no tiene presupuesto para cogerse un viaje, Claro. como todos los que cogemos y nos vamos a Canarias y venga y dinero para... A lo mejor ese tío no tiene presupuesto, tiene que surfear esa ola. Entonces, tú como foráneo tienes que respetar. Esto lo sabemos todos, quiero decir, es algo que es normal. Volviendo a lo que me decías, los locales aquí en Berria no son unos locales tan rudos como los de Canarias, ni mucho menos, pero desde el primer momento yo creo que cuando ya tienes controlado la gente que es, Sí. porque como te digo, hay gente que se hace llamar local o tal y cual, pero no está ni ahí ni cada día, ni vive en Santoña, ni en Berria, ni alrededor. No, tal cual. Pero da igual, merece su respeto y si él está haciendo uso bien de las olas, quiero decir, pues no te las salta, te dice, oye, tú tal, pues tú ya te colocas, quiero decir, no tienes más problema. Cuestión a tener en cuenta, lo que he dicho antes, carácter de isla. Carácter Sí. de isla. No pretendas entrar el primer día, hola, hola y tal, y que todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, te tienes que ganar un poco, no hablemos el sitio, sino también incluso el tema personal, ¿no? O sea, pero bien, bien. La verdad es que no hemos tenido problema. Además, yo voy con los niños y yo creo que siempre los niños dan ese toque, esa pincelada
Sí. De cómo, hostia, si viene con niños, pues será de aquí, ¿sabes? Esto al principio. Luego ya, ahora ya, yo creo que ya me tienen la cara vista a mí, a mis hijos, igual que yo se la tenga a ellos visto. Y aunque, pues bueno, te llevas bien con algunos, pues no con todos. Hombre, tus A día de hoy. hijos prácticamente son locales. Porque Hombre, aunque no les queda otra. sean nacidos en Mallorca, yo creo que, si no recuerdo mal, si llevan surfeando año y medio, que llevarán 2 años. ¿En serio? Además que te digo una cosa, que si alguna vez alguien me dice algo de mis hijos y tal y cual, y es por ese localismo malentendido de la ola es mía y la pillo yo cuando quiero, ¿vale? Si alguien me dijera algo, no sé, pegamos el certificado de residencia en la tabla o algo así, yo qué sé, ¿sabes? Que me parece más locales que vivir aquí. Sí, sí. No puede tal cual. ser. O sea, yo puedo entender pues que a los 43 años aprendí a surfear fuera y tal y cual, pero ellos han aprendido aquí. Sí, sí, sí. O sea, Pues, mira, o sea, de hecho, contigo. sí. Sí. Más local que tú habrá pocos también. Pues sí, O sea que... sí, sí, hay poquito. ¿Qué es lo que has aprendido de esta experiencia así como en la vida y así? Siempre se aprende. De todas las experiencias se aprende. Hasta de cambiarle un pañal a un bebé, que digas, yo, joder, pero... De todo se aprende. El tema es que aquí el aprendizaje más fuerte que he tenido, yo creo, ya no solo que por fin he podido entrenar en lo que yo quería, porque yo, como bombero, pues al final tirar mucho de gimnasio y tal, pero yo no tenía una afición deportiva concreta, más que el surf. Entonces, claro, el poder entrenar cada día me ha enseñado a focalizarme, cosa que yo no conocía en una disciplina deportiva, porque sí, jugué a fútbol, jugué a tenis y tal, y todo con monitor, pero aquí es otro rollo, ¿vale? O sea, dejando de lado el tema del deporte, en lo profesional, realmente aún no he desarrollado, estamos, bueno, en proyecto de desarrollar un nuevo proyecto, o sea, precisamente estamos desarrollando algo para poder trabajar aquí que para mí será nuevo, otra novedad. Sí que es verdad que, como te he dicho, pues he tenido varios negocios, entonces, Sí, pues la bueno, la será... mecánica al Sí. final de iniciación. Eso es, será abrir otro melón, ¿vale? De lo que más he aprendido, sin duda alguna, es el tema familiar, ¿vale? Porque como te digo, tuve la gran suerte desde pequeño de viajar bastante, mi madre el dinero lo gastaba en viajes, y al final conocer muchos lugares y, pues bueno, te desenvuelves bien en un clima, en otro, en un entorno, en otro, conoces mucha gente, y en el tema familiar es de lo que más he aprendido. Has aprendido porque aprendes de... Cuando digo familiar, en este caso hablo de mi mujer y mis hijos. Sí. ¿Vale? O sea, mis hijos ya están entrando en la adolescencia y con lo que conlleva, y aprendes a manejarlo. Yo siempre me he considerado una persona tolerante, tengo mis líneas rojas, como el tema del respeto y tal y cual, ¿vale? Pero me considero bastante tolerante. Sin embargo, cuando tienes unos hijos, ahí hay como una doble moral, ¿vale? O sea, el tema de procurarles lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? ¿Lo que tú consideras o lo que ellos anhelan? O sea, esa dicotomía tienes que manejarla bien. Entonces, cuanto más mayores se hacen, más definida está su personalidad, y ahí es cuando más aprendes. A lo largo de tu vida tú conoces un montón de gente, pues desde tus padres, a tus amigos, a gente del trabajo y tal y cual. Y creas perfiles, ¿vale? Pero no es lo mismo crear perfiles y saberte o aprender a manejarte con ellos, ya no por bailarles al agua tal y cual, sino porque cada uno tiene un punto de vista de la vida, tienes que respetar una serie de cosas, pues cada uno... Ya te digo, incluso hasta el respeto puede ser subjetivo, ¿vale? Lo que tú consideres que es respetable, yo a lo mejor considero que no, o al revés. Pero con los niños es diferente porque vives la vida en paralelo. O sea, todos sabemos. Tú vives en pareja, ahora tienes una hija que es pequeña, pero será mayor, y aprendiste a vivir, a convivir con los anhelos, las perfecciones e imperfecciones de tu mujer, igual que aprendiste con tus padres, tienes tus discusiones y tal. Pues con un hijo es igual, solo que además, como padre, no puedes evitar el influir
no hablo de poner la pierna encima y tal y cual, pero sí influir en su educación, lo que tú consideras que está bien y tal y cual, y ellos a lo mejor ya pues empiezan a despertar una diferencia. Y lo tienes muy cerca, te lo vuelcan mucho, y ahí aprendes mogollón, pero mogollón. Es una pasada, yo la verdad es que disfruto, la única, si ahora me dijeras, ahora tú me preguntas, ¿qué te da miedo en la vida? Yo no soy una persona miedosa, me gusta, como he dicho, los cambios y tal y cual. Antes decía, tengo miedo al aburrimiento. Pero ahora ya ni el aburrimiento, aquella frase del aburrimiento en la antesala de la creatividad. Hasta la he cogido y veo que aburrirse de vez en cuando te hace darle al coco. ¿Sabes? Dejar el móvil un rato o días y tal. Bueno, tú ya me conoces con el móvil. No soy un gran ejemplo de persona interactiva en ese aspecto. Pero, pero sí, el aburrirte y dejarte llevar un poco por ese aburrimiento te hace prosperar como persona, ¿vale? Entonces, no sé qué te estaba diciendo de los niños, es que me voy por las ramas y a veces ya... Bueno, no pasa nada, es normal. Pero el tema es que sí, que al final aprendemos de los chavales y... Sí, ya sé qué te iba a decir. Lo que me daría miedo en un futuro. Me cuesta mucho imaginarme mi casa sin mis hijos. Por eso te decía que la familia para mí ahora es lo primero. Por eso soy muy, muy amante de mis hijos. Bueno, eso no quiere decir ni que sea el padre del año, ni tal y cual. Tengo mis defectos, pero los amo. Y la vida sin ellos, pues me cuesta entenderla. Sí. Y sin el surf, ¿eh? Sin el surf. Cambiando un poco así, bueno, no cambiando, siguiendo ahí con el tema de la mudanza y demás. Hay mucha gente que en su vida seguramente diga, quiero un cambio, quiero hacer lo que ha hecho Dámaso, pero no me atrevo. ¿Qué le dirías? Porque yo me pongo a pensar en tu vida y yo digo, hostias, yo me saco una posición, no me muevo de ahí hasta que me jubile, porque al final hoy en día una posición es como algo de tranquilidad, en los tiempos que vivimos te abre muchas puertas a comprarte una casa, vivir tranquilamente y... Cierto es. Yo, a ver, en la vida no puedes negar. A veces tendemos más a darnos cuenta de la mala suerte que tenemos en algo y tal, pese a que somos conscientes de la suerte que tenemos en algo. Yo tuve una gran suerte y es tener los padres que tuve, pero te diría en especial la madre que tuve. Yo me crié con mi madre principalmente, porque como digo, mi padre vivía en Canarias y teníamos muy buena relación. Mi padre me quería con locura y yo le quería con locura. Pero con quien me crié es con mi madre. Mi madre ha sido mi guía. Mi madre falleció en el 2015, pero aún sigue siendo mi guía en un montón de cosas porque a día de hoy me doy cuenta de sus frases, la trascendencia que tenían y lo importante que era. Mi madre no solo me legó lo que yo valoro, o sea, lo que son los valores y la educación y tal y cual, que como te digo es subjetivo, sino que me facilitó la vida, pues mi madre era una persona que era también funcionaria, pero hizo buenos negocios, entonces sí que es verdad que me dejó 2 propiedades con las cuales, un par de propiedades, no eran 2, 3 el local, bueno, es indiferente, me facilitó el camino, ¿vale? Entonces yo hice mi camino, oposición, abrí mi negocio y al fallecer mi madre, pues claro, el tener aquellas propiedades hacía que yo pudiera venir aquí, ya no solo con lo ahorrado y un negocio en marcha, sino que además pues tenía un alquiler. ¿Qué quiero decir? Con esto abro mis posibilidades económicas y eso es un factor que, nos guste o no, a día de hoy tiene cierta determinación. Sí, ¿vale? El mayor peso es claro, ese. Entonces tú dices... Aquí con una mano delante y otra detrás es claro, muy difícil. Claro, yo ya tenía un dinero a través de los negocios para comprar una casa, con lo cual aquí pues no tenía que pagar una hipoteca. Me dejaba afrontar este primer año yendo y viniendo de Mallorca, pudiendo mi mujer dejar el trabajo de funcionaria y yo también. Entonces, claro, esto marca una diferencia que es muy difícil decirle a una persona, o me parece injusto decirle a una persona, pues
Si es tu sueño, coge, cierra y te vas. Porque claro, yo lo hago desde un punto de vista que tenemos que ser conscientes. Es afortunado. Y siempre, siempre daré gracias. Ya sea por, no solo por mi madre, sino por el trabajo que he hecho antes y he tenido suerte y ha ido bien. Porque el que niegue que en un trabajo, por bien que hagas las cosas, no hay un factor suerte, llamémosle suerte a lo que es el entorno, lo que te rodea y tal y cual, es falso. O sea, quiero decir, tú tienes que admitir que si yo, por ejemplo, pues he hecho dinero con el trabajo de la promoción inmobiliaria, no es solo por el hecho de que yo dijera, mira, en Mallorca está creciendo y viene gente y tal y cual y no sé qué, y si vendo esto y tal. No, hay un factor suerte, no solo de visión de decir, oye, pues mira, compro esto y tal, hay un factor suerte porque de repente te puede venir aquí una crisis y hundirte todo. Claro. Entonces, claro, hay que valorar esa suerte y a partir de allí, pues decir, bueno, me acomodo o sigo para adelante. Vivimos una vez. El tema es, ahora justo estoy estudiando un grado y hay una pregunta clave que hacen el primer día, que dice, ¿cuál es tu objetivo? Y es que esto para mí es el resumen perfecto de vida. Tú te levantas por la mañana y te tienes que preguntar, ¿cuál es tu objetivo? Hay objetivos a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo, pero el objetivo es el motor. Si tú eres una persona con una enfermedad, no hablemos de una enfermedad terminal porque evidentemente es otro capítulo. Sí. Pero incluso, aunque tuvieras una enfermedad, yo creo que la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuál es tu objetivo? Porque al final ese objetivo puede ser un legado. Quiero decir, si tú te dicen, oye, te queda un año de vida, pues muy bien, pues me voy a marcar un objetivo de este año del legado que quiero dejar. No es un legado de te dejo un piso y tal y cual, es un legado de el tiempo que yo pase contigo. El legado de esa memoria histórica que quedará cuando yo no esté. Entonces, ese objetivo es la clave. Es la clave. Entonces, si tú no te marcas objetivos y caes en una rutina, al final el legado es pobre y ya no es que quiera trascender o no, sino que tú el día de mañana, cuando cierres... Esta frase se la decía yo a mi mujer, le decía, cuando hablábamos de irnos a Cantabria, le decía, ¿tú te das cuenta que el día que a lo mejor fallezcamos, esas imágenes que pasen por delante de nosotros sean muchas de ellas concernientes a este cambio, a esa experiencia, porque al final son lo que tienen los cambios? Bueno, es objetivo y luego cambio. Es así de fácil. Claro. Tú te marcas un objetivo y luego cambio. Objetivo, quiero mejorar en surfing tal. Pues vas a cambiar. Cambiar métodos de entreno, vas a cambiar tal. Objetivo, pues hoy quiero hacer un plato tal. Pues vas a cambiar tu manera de cocinar porque coges esa receta y tal y cual. Objetivo, cambio. A la persona que le diría, te vayas, no te vayas, hagas balanza de tus opciones, tanto económicas como no, como sentimentales como no. Hay gente que puede estar atada porque a lo mejor tiene a su padre en mal estado o lo que sea y tiene que ayudarle. Sí, evidentemente. Muchos factores que te atan. Eso es. Pero no dejes de marcarte un objetivo. No hace falta que sea mudarse a otro sitio ni tal. O sea, el objetivo. La clave. Hablando de objetivos y demás. Al final esto, como tú dices, eres un hombre inquieto. A largo plazo, ¿te sigues viendo en Cantabria? ¿O es una pregunta que ahora Cantabria la tienes ahí en el gustito, pero yo es una te he pregunta... escuchado hablar de México, Perdón. te he escuchado hablar de que viajas mucho y a mí, lo que sé, muchas veces lo pienso y digo, joder, se han venido aquí pudiéndose irse a México, que lo conocéis muy bien, tienes amistades y dices, jolín. Sí, pero al final un lugar es una suma de cosas, igual que una persona es una suma de conceptos. O sea, la balanza, ¿no? O sea, la balanza, tú vas añadiendo cosas en el lado de Cantabria y de repente hace Cantabria, Mallorca, ¿vale? Mallorca, para mí, Mallorca es Mallorca.
los mallorquines somos mallorquines, igual que el santoñés es santoñés. No sé qué tienen las islas, igual que en Canarias, yo todos los canarios que conozco es Canarias. Y las islas siempre están ahí, ¿vale? Entonces, Mallorca siempre está aquí. Para mí, Mallorca es como un hijo codicioso al que nunca dejarás de querer, pero su codicia le ha desvirtuado ya ciertos aspectos de la vida de ese hijo que tú no quieres, Claro. no quieres en tu vida. Y es lo que ha pasado en Mallorca en los últimos años. Ya no es solo el tema del surfing, sino que Mallorca, entre comillas, y eso que yo he dicho que he participado en las promociones, he intentado ser bastante cauteloso en cómo promociono, tal, pero eso no me excusa de haber contribuido a un crecimiento de la población en Mallorca y a una, bueno, se ha desvirtuado, ¿vale? Al Mallorca que yo conocía. ¿Qué te quiero decir? Volviendo a lo que decías, que Cantabria me está sorprendiendo, pese a todo lo que he dicho, yo confío y creo, porque está habiendo un brutal movimiento de población que está veraneando aquí en Cantabria, comprando segundas residencias y tal. No hemos entrado en el foco, o no se ha entrado en el foco de Europa de manera tan masiva, pero sí que es verdad que de la península viene mucha gente a veranear, con lo cual las playas cada vez están más atestadas en verano y tal. Yo, sinceramente, no soy amigo de la masificación, uno de los motivos por los que me fui también de Mallorca, y espero que Cantabria no caiga en eso. O sea, me da la sensación de que sí, de que aquí se construye y tal, pero hay varios factores ahí. El cómo lo gestione la administración, porque no le puedes echar la culpa al ciudadano que de repente, pues, yo qué sé, su padre le ha dejado una casa en un lugar donde no quería vivir, quiere iniciar una vida en otro sitio y vende esa casa. Claro. Pues si le aparece un comprador madrileño y además le paga más de lo que se suponía hace 2 años, pues lo venderá, porque la gente tiene que vivir. El tema es, bueno, esto es un flujo que ya veremos cómo sigue, pero sí que te puedo decir que a día de hoy y a corto plazo yo no me muevo de aquí. Me encanta Cantabria, siempre me ha encantado su gente. Y es un lugar en el que estoy muy a gusto. Fíjate que, como bien dices, tiene olas, tiene buenas olas, pero hay lugares con mejores olas. Si tú quieres una Champions League, te vas al Pacífico o al Índico Claro. y ya estás en la Champions League. Y si yo, por ejemplo, dijera, o mi hijo me dijera, no, es que yo el surf, tal, lo que decía el CT, pues si quiere en el CT, si él quisiera competir en el CT, se tendría que ir al Pacífico. Claro. Es que no queda otra, porque si no va a ser muy complicado que se equipare. Total, que a corto plazo no me voy a mover de Cantabria. A largo plazo, no lo sé, porque tampoco me gusta marcarme objetivos, pero tampoco largoplacistas, porque Hay muchos factores. Claro, no sabes qué vueltas te va a dar la vida, no sabes qué va a pasar, entonces esos objetivos que sean con cierta ambición. Ya te digo que al principio lo he dicho, que soy una persona sencilla, pero que las ambiciones en lo justo, bastante de pies en el suelo, y ver qué va pasando. Sí que hemos flirteado con la idea de que cuando los niños, pues ojalá cursen carreras porque así aprovechan, ya no solo no solo por el hecho de un título y tal y cual, sino por el hecho de yo recuerdo cuando estudié la carrera lo que disfruté de ser estudiante, porque de repente te liberas de todo lo que son el yugo no, pero sí que el tema de tener a unos padres controlando y tal y cual, y encima, además de ser independiente, todos estáis en la misma situación, todos tus compañeros, y te lo pasas muy bien. Entonces eso se lo deseo a mis hijos, si puede ser, y si no, pues ellos que hagan lo que quieran, pero en el momento en el que ellos se vayan, pues a lo mejor Melania y yo barajamos. Lo que sí que no veo, lo que sí que te puedo decir que no veo ahora mismo, es la vuelta a Mallorca. Tenerla como segunda residencia, Sí. perfecto. De hecho, te digo, mantenemos casa ahí, tal y cual. Pero no me veo viviendo en Mallorca. No me veo ahora mismo viviendo en Mallorca. Fíjate que tengo una plaza en excedencia. Pero no me veo por lo que te digo, porque yo ahora mismo me he enamorado del clima, de las lluvias, del verde y tal. Mallorca es una isla preciosa, quien la conozca, verde tiene, y bastante, y muy bonito, tiene un paisaje muy bonito. Pero ahora mismo no poder coger y surfear cada día me cuesta. Además, aquí Cantabria tiene olas espectaculares. Yo siempre lo he dicho que es
para mí de los mejores sitios de España para entrenar, por ejemplo. Sí. Nosotros nos movemos a entrenar en 20 minutos, tienes olas seguro. Pero además de eso tienes Francia a 3 horas, Es el que País tienes- Vasco a hora y media, Es que- Portugal en coche, al final 6 horas en coche no es nada. Sí, una vez en la península ya te mueves fácil y como tú dices, claro, dentro de esas ligas de surf, si tú buscas olas de calidad mundial, aunque no tengan la constancia que, como he dicho, tiene el Pacífico, que te rompe cada 2 por 3 y tal y cual, claro, tienes olas, ya no solo en Cantabria, sino alrededor, que Tenemos- estaban en el CT. Eso O es, tenemos sea, 3 olas Josegor, en CT. Mundaka, bueno, Rodiles no llegó a estar. No, en pero Asturias, tenemos Portugal, en Portugal está ahí o los hay grandes supertubos. playas que no han sido del CT, pero perfectamente podían haber sido. Que yo humildemente tengo que decir que tampoco soy perseguidor de olas del CT, ni por nivel ni por necesidad. O sea, yo soy surfista, llevo muchos años surfeando. Como todos los surfistas tengo días mejores, días peores y tal y cual, pero no soy un gran surfista ni tengo una técnica como para estar cada día buscando las olas del CT. Claro. Ojalá. Ahora, también te digo que desde que estoy en Cantabria, claro, con 43 años ya todo va más lento, pero desde que estoy en Cantabria ha mejorado mi condición física, ha mejorado mi capacidad de surfing, técnicamente también mejoras, claro, es inevitable, pues si practicas algo vas a mejorar, por Todos malo los que días sea. estás ahí. Eso es. Muy bien. Hablando, también seguimos hablando de futuro, es una pregunta que me gusta hacer a todos los invitados y es, ¿cómo ves el futuro del surf? Yo sé que todos me decís masificado, porque es algo evidente. Sí, sí. Pero vamos a intentar buscar otra visión, porque todos, yo creo que todos la tenemos. El futuro del surf, bueno, como todos sabemos, ya es un deporte olímpico. Desde un punto de vista, sobre todo, que a ti te atañe mucho, creo que, bueno, ya hace muchos años y en Australia y en Estados Unidos es evidente, se entrena surf como quien entrena fútbol. Aquí en España, creo que ese punto, ese salto, sí que hay pinceladas, evidentemente, pero la tecnificación del deporte, con la entrada de todas las olas artificiales, va a llegar a un punto en el que, vale, sí, masificación, pero abrirá las puertas a chavales que tenían dormido o albergaban un instinto especial para este tipo de deporte que de otra manera no hubieran podido alcanzar. Me remito a un chaval que nace en Madrid, ahora van a abrir la ola artificial de Madrid, y por la tontería, porque le atrae tal y cual, hostia, pues ese chaval a lo mejor, si es de buena casa y tiene dinero, va a poder entrenar cada semana en una ola artificial. Hablamos de una ola que es mecánica, ¿vale? Entonces, luego tendrá que venir al mar y complementar y tal, pero despertará un nuevo grupo de población que nunca hubiera llegado, porque a lo mejor él venía en verano y surfeaba bien, se le daba bien y tal y cual, pero no tenía esa capacidad de progresión. Entonces, a través de las olas artificiales y este nuevo público, la tecnificación será mayor. Sí que es verdad que en el surfing es un deporte, pues yo creo que pasa en la mayoría de deportes, que al final tienes un aspecto en el que, por ejemplo, las olas grandes, cada vez más grandes, más grandes, más grandes, pero técnicamente, pues ahora en la última década, mucho aéreo, mucho aéreo, mucho aéreo, cosa que no se hacía antes, pero también para mí se ha perdido toda la generación de Kelly, de Andy y tal y cual, un flow y un carácter en el surf que, te repito, se ha perdido. Algunos surfistas sí que lo manifiestan, Sí, algunos sí, pero ya no es todos. Es que antes el CT, cuando yo era pequeño, Era que ni lo veías, puro surfing. es que todos eran eso. Todos eran el estilo Andy, el giracos brutales con aquellas tablas estrechas y tal. Era un surfing muy, 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 ¿cómo te diría? Del cual yo creo que hoy en día, los entrenadores de surf rescatan para enseñar lo que es técnica. Total, vamos, a mí me habrás escuchado 1000 veces Mike Fanning. Es que para mí es un robot surfeando. Es que Si quiero sacar de otro surfista por hablar así de ahora del CT,
Ethan Ewing tiene un Colapinto, surfing de ese tipo, así. ¿sabes? Pero... Sin menospreciar a los demás, No, ni al mucho final menos. Son al surfistas final del eso CT. estamos Pero- hablando de surfistas de talla mundial, pero bueno, sí que es cierto. Y yo lo que sí que veo es que hay otro cambio generacional en el estilo, en eso que hablas. Antes puntuaban mucho los aéreos, cuando pasaron de la época de Kelly a los aéreos, cuando empezó Medina, Italo y todo sí. esto, se valoraba mucho porque era algo espectacular verlo. Sí, muy brasileño, siempre Claro. espectáculo, igual que en el fútbol. Pero ya están cansados. O sea, no deja de ser un negocio, el CT es la WSL es una empresa privada que tiene que sacar dinero Sí, con las sí, visualizaciones sí, en sí, YouTube y demás. Y ahora yo noto que están pagando un poquito más lo que es el surfing de verdad. Y eso, a lo que vamos de la tecnificación, hace que los chavales también vayan por ahí. Ha habido una época que ahora, hoy en día todos los chavales hacen aéreos. Todos, todos sí, intentan, sí. entonces su objetivo es hacer el aéreo Rebels, no sé qué. Pero yo veo ahora, yo qué sé, a Yago Domínguez, Sí, tiene un surfing de la leche. muy guapo, muy El bonito. tío tiene un surfing, a mí me encanta. El otro día le he visto en una ola, no sé, sería enorme, 3 metros, se mete un giraco. Es que... Y me recordó ese giro a Mike Fanning. Sí. Y, ojo, estoy comparando a un chaval Sí, sí. de No, pero es un chaval que 20 tiene años, trayectoria, no, tiene trayectoria. un Es animal. bueno, es bueno. Y yo creo que va un poco por ahí. Desde el CT tienen que impulsar a que eso sea, que continúe. Y sobre todo me refería a que, claro, toda esta generación que hablábamos, pues eran de Hawái, California y tal, nacían con el surf, crecían con el surf y tal. Y es curioso porque ellos a lo mejor, digo a lo mejor, esto ya no sea ciencia cierta, pero eh, no había, sí que con los años he descubierto yo personalmente que Kelly sí que tenía detrás, pues, mayores preparadores físicos, tal cual, pero me cuesta creer o me cuesta ver a los hermanos Irons, Bruce y Andy, con todo un séquito como un futbolista de preparadores y tal y cual, cosa que es a lo que iba un poco, que yo creo que hoy en día sí que empieza a haber más análisis del surf como deporte, muy importante, porque antes no se contaba, oye, pues un poco la conversación que teníamos el otro día de, oye, ¿qué meterías más resistencia, más fuerza, tal cual para el surfing? El cómo enfocar, cómo analizarlo desde un punto de vista más científico, ¿vale? Entonces, la evolución del surfing yo creo que va un poco a eso, a incluso tener más estudios hechos y un deporte que se veía antes como deporte casi lúdico y a nivel competición también lúdico, que era el que surfeaba guay en su casa, surfeaba guay en competición, pues entre las piscinas de olas, preparadores físicos que cada vez va a haber más porque cuanto más público hay, más nicho de mercado hay. Entonces, esa tecnificación va a pasar más por eso. Que se vuelve a un surfing más del estilo de lo que decíamos, de los irons y tal y cual, pues esto ya es subjetivo. A mí era un surfing que me encantaba. Pero otro te puede decir, oye, no, yo soy de aéreos y tal. De hecho, mira, conocí aquí en Berria, que tú ya lo conocías, a Hugo López. A Hugo López disfruto de verle pegarse a aéreos, porque tiene un flow y tiene una técnica y hace muy buenos giros también, pero es que los aéreos de este chaval son una pasada. Pero yo, en este caso, me pasa lo mismo que a ti, me quedo embobado viéndole. Pero el tío es que tiene un surfing de aéreos, pero con mucho flow. Con mucho flow. No es forzado, lee la ola perfectamente, no fuerza los aéreos. No, y O los sea, cutbacks que hace son finos, parece que tiene como la pista ya guiada, quiero decir. Sí, y de lo poco que conozco a este chico y a su padre, muy majos por cierto los dos, de lo poco que los conozco, dudo que haya detrás un entrenador o un preparador físico. Su padre sé que le prepara y tal y cual, no, pero... yo sí que sé, alguna vez que he hablado con él, pero no puede tener una continuidad. Él su preparación física la hace igual, pues cuando vuelva a Barcelona tiene ahí A eso, güey, que él no tiene... tiene una continuidad porque obviamente dedica todo su tiempo a... Bueno, la última vez que Surfear y hablamos, viajar, mínimo está 5 horas en el agua. Claro. Nos decía el padre. Pero sí que es cierto que hoy en día todos los chavales que están compitiendo, yo que sigo bastante eso,
a nivel, pues España, empezando Europa y demás, todos tienen un preparador físico, todos hacen físico, todos tienen un fisio, Sí. todos tienen un entrenador que les graba. O sea, al final se está profesionalizando el surf. Eso es. Y con eso ya eso iba. El tema es que el caso de Hugo López es muy bueno porque nos ejemplifica, pues, chavales como pudieran ser estos, los Irons, Machado, tal cual, que tenían Ujú. un instinto, unas cualidades especiales para el surf y por poco que le dieras ya lo evolucionaban. Ahora con esta tecnificación veremos a gente, pues como ha ocurrido con jugadores de fútbol, lo coges pues a Maradona que tenía un instinto tal para el balón y jugadores de fútbol que se han hecho. ¿Me Ujú. explico? Entonces van a aparecer una generación de surfistas importante que se ha hecho, que ya no es solo instinto y cualidades innatas y tal y cual, sino que por perseverancia, por entreno, por metódica, porque el surf, claro, cuando tú lo entrenas en el mar, la metódica es muy complicada. Ujú. Ya ves. Bueno, cosas del directo, nos hemos liado a hablar, la cámara tiene un límite y nos había cortado a los 30 minutos. Justo estábamos hablando, le había preguntado a Damaso el final, o sea, qué es lo que piensa del futuro del surf, y el hilo de la conversación ha ido a hablar de los colegios, de la administración, de todos estos temas que ahora te incumben mucho porque tienes hijos y bueno, básicamente veníamos hablando de incluir algún tipo de programa en los colegios que permita, no solo en el surf, sino en todos los deportes, que permita que esos chavales que tienen mayor dedicación al deporte puedan elegir una modalidad en la que puedan salir a... Sí, sin duda. El tema, claro, aquí hemos comentado lo del modelo americano. El modelo americano este que yo creo que en todas las películas que hemos visto desde pequeños aparece ese deportista becado y que llega a la universidad gracias a ser un buen deportista. Este modelo en España nunca se llegó a implantar. Es verdad que había una evolución, el tema del deporte, tenemos muy buenos deportistas en España. Y se hacen integraciones, hay centros de alto rendimiento y tal. Lo que pasa es que no en todas las modalidades deportivas, ni tampoco tanto a lo mejor como debería ser. ¿Vale? La educación física está desde el siglo pasado y anterior, creo que llegó en el 1800 a los centros españoles, pero el tema es que esa educación física a lo mejor no se orienta a chavales que tengan una federación. Yo, como he comentado, mi mujer... ejemplo perfecto para esto porque hacía el programa de estudios integrados, el PEI, en Palma de Mallorca, ya que ella era profesora del conservatorio, profesora de danza, y sus alumnas y alumnos que se quedaban sin vida porque salían del instituto corriendo al conservatorio, claro, la danza requiere muchas horas de trabajo, llegaban a su casa, tenían que hacer deberes, claro, estamos hablando de niños y niñas que en época de crecimiento están durmiendo a lo mejor 6 horas, es una barbaridad. Cuando además, cuanto mayor es tu cantidad de deporte, mayor tiene que ser las horas de sueño para que tu cuerpo se recomponga. Entonces, claro, esto además de ser una barbaridad, como también hemos comentado, pues genera pues, abandono o un recuerdo negativo de lo que tendría que ser una pasión. ¿Qué pasa? A partir de allí, que este programa de estudios integrados, en este caso era bien sencillo, era un instituto que tenía convenio con el conservatorio de danza y no sé cómo amoldaban las horas, pero los chavales tenían oportunidad de a la vez, como se hace en un CAR, que hacen horas lectivas de clase habitual, pues biología, geografía, historia, matemáticas, tal, y luego poderse dedicar al ámbito deportivo sin comerte todo el día. ¿Vale? Claro. El CAR es verdad que estás como allí interno y tal y cual. No hace falta, yo creo que tiene que haber una fórmula en la que casi cualquier colegio compatibilice. Si todos los chavales tienen, pues a la edad de mi hijo Bruno, tiene 11 años y está haciendo, si no me equivoco, son 4 horas de educación física a la semana, ¿vale? Entonces, alguna manera de decir, oye, pues mira, es verdad que las olas van como van. Sí, pero puedes bueno, tener olas, puedes no, pero no hace falta pero no solo hace falta surfear solo. Eso es, Que eso el es. surfista, de lo que veníamos hablando también, o sea, no solo
es ir a coger olas. Correcto. Hay una parte de preparación de la fuerza, Orientada de la movilidad, al deporte, ¿eh? de flexibilidad, de resistencia. O sea, Totalmente. no sé si habrá quedado grabado o no, pero, o sea, esto se va profesionalizando, el deporte, el surf se va profesionalizando cada vez más en España y ya vemos gente que tiene su preparador físico, su fisio, su... Y como tiene que ser cualquier deporte, claro, es que o sea, al final es eso. no hay mejora si no hay mejora de la fuerza, por ejemplo. Y esto, hablando de un colegio convencional, quiero decir, pues si aquí en Santoña hay 3 colegios, bueno, hay 3 institutos, ¿no? Sí. De las monjas, que no llega hasta el final de ciclo, pero bueno, luego está el Manzanedo y el Marismas, ¿vale? Si tú me dijeras que uno de estos ofrece la opción, bastaría que uno, porque al final no todos tienen que tener, porque si no, no todos sería tienen una deportistas locura. federados, Claro, además, eso es. quiero decir, con que uno ofreciera en comunidades cercanas, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú tienes que llevar al colegio de Meruelo, ¿vale? Pues ya está. Mira, aquí hay un chaval en waterpolo que, si no me equivoco, compatibiliza el waterpolo porque va a colindres y en las piscinas pues puede compatibilizar con los estudios. Esto es una filosofía fantástica y es lo que debería ser. Y cada vez ocurre más. Aquí, en Cantabria, que compatibilice con el surf, está el de Santander, Instituto ¿no? de las Llamas en Santander, que tiene el programa de SPADE de la Federación, que es lo que venimos hablando. Los chavales aprovechan el recreo y creo que son las 3 primeras horas de la clase, que salen del instituto y van al Sardinero, que lo tienen caminando a 4 o 5 minutos, y entrenan, no sé si un día a la semana, 2 días, no tengo muy seguido, pero sé que es a través de la Federación Cántabra de Surf. Y esos chavales, o sea, al final hay muchos que eligen ese instituto por ese programa. Evidentemente. Ya no solo el programa, sino que yo creo que incluso van mucho más contentos al instituto, van con más ganas, hacen piña porque al final todos van a ese instituto. Claro, es que En el con tus recreo serán compañeros. el grupo de surfistas. Yo recuerdo que yo era el raro, yo era el surfista, yo era el raro solo surfeábamos o 3 en el instituto. Y porque nos coincidió la generación de los 3 que coincidimos, que eran Víctor, Zendán, Jorge y yo. Pero el resto, Y ahora vamos a hacer cábalas. A lo mejor si hubierais sido un grupo de 20, tú a lo mejor estarías en el QS. Es que eso claro. es súper importante. Esa competitividad sana entre amigos es vital. O sea, en el fútbol pasa. Los chavales salen de entreno y tal igual y siguen hablando de fútbol. Y el fútbol es un deporte que con una pelota en cualquier sitio Totalmente, juegas. Pero el totalmente. surf tiene el complemento del parte de olas, del viento, de la luz. Total. Ahora en invierno que estamos, a las 6:30 nos tenemos se que acaba. salir del agua, a pesar de que quedan 15-20 minutos de entrenamiento. Eso es. Porque no tenemos más horas del día. Y si tu hijo sale a las 2:30, tiene que comer, tiene que preparar las cosas, vamos al sitio, cuando queremos entrar al agua son las 4 y pico de la tarde. No tenemos tanto. Si tuviésemos esa facilidad, al final todos entrenaríamos por la mañana, a la tarde la podían dedicar a su tiempo libre, a estudiar. Y además te voy a decir una cosa. Fíjate qué pasó justo ayer. Bruno no pudo venir a entrenar. ¿Por qué? Porque tenía que hacer un trabajo. Entonces ya no es solo las horas lectivas, sino que un día que él tiene clase con el club, un chaval que está federado, que él quiere competir, él tiene que hacer un trabajo. Bruno tenía 11 años. Cuando Bruno tenga 14, hay que ver cómo se compatibiliza esto. Mi hijo Juan, que es surfear, no viene 3 sesiones semanales, viene 2, porque no le da. Y yo soy el primero que, pese a que me encanta que surfee, que él disfrute y tal, porque para él además es una liberación, no quiero que el niño haga de 8 de la mañana a 9 de la noche sin parar, aunque sea deporte, digas estoy parando y tal. No, porque al final... Es una obligación. Es una obligación y aparte pues te genera un estrés de no puedo parar ni un minuto. O sea, los niños son niños y tienen que poder jugar, tienen que poder ver la tele, tienen que poder estar hablando mismo. Si es que yo, con los niños al final hoy en día... yo Con Juanito. Juanito no habla. Juanito por signos. Sí, Juanito me pasaba esto en Mallorca, que en Mallorca ellos tenían horario partido. Juanito no, Juanito y Bruno. Y al final, cuando hablábamos, en el coche, que encima era un estrés porque tú te toca un mal día, vas estresado, que no llegamos, que no sé qué, la conversación, ¿qué calidad tiene? Cero.
a la hora de comer y a la hora de cenar. Y a la hora de cenar los niños, Melanie y yo somos de la filosofía de que se vayan pronto a dormir, precisamente por lo que comentaba de las chicas estas que bailan o que bailaban y no eran un centro de estudios integrados. Tú no puedes un niño dormir 6-7 horas. Es que no puedes. No, porque no. Ni un Si niño, es ni un deportista, adulto, o sea, ni un adulto. Pero para los adultos al final tenemos una vida laboral o lo que sea, Sí, lo toca. toleras más Pero y... bueno, lo que hablamos, si hablamos de tecnificar o profesionalizar el deporte, el sueño está claro, ya, o sea, hay estudios Fundamental. 100% claros que es necesario. Imprescindible, Entonces. imprescindible a niveles. Esto casi lo enviaría como un mensaje a todos los padres y personas del mundo. Hay que dormir. Hay que dormir. No sé si es, bueno, sé que es Cristiano Ronaldo, su mujer habla de eso. Cristiano se levanta, hace ejercicio, come, se echa la siesta. Un deportista profesional se echa una siesta obligatorio, va a entrenar y se echa a la cama antes de las 10 de la noche o antes de las 9 de la noche está durmiendo. Esto yo entiendo que habrá gente que a lo mejor te diga, no, pero claro, es que yo en mi trabajo son 8 horas y luego la familia, los niños, tal. Sí, sí, no digo que no. Pero es mejor que duermas a que veas la tele. Eso está claro. O sea, es que es fundamental. Alivia de cargas, es súper importante el dormir. Igual que cada vez somos más conscientes de que alimentarse bien es importante, que lo que comes es salud, que tal, que eres lo que comes, dormir no lo puedes dejar de lado. Yo cuando la gente me dice, no, yo duermo del orden de 6-7 horas, digo, hostia, es poco. Porque la gente cada vez es más consciente de que el entreno es importante, llevamos una vida ajetreada y tal. Es poco, 6-7 horas es poco. O sea, recomiendan 8-9, o sea, claro. Imagínate. Y si tú tienes la suerte de poderte hacer una siesta de media hora, oye, genial, háztela, ¿vale? Pero no lo suplantes ni por decir, no, es que tengo que... Coño, hoy en día podemos comprar por internet. Comprar por internet, o sea, la cesta de la compra. Pues si tienes el día tan acotado, apóyate en estas cosas. Claro. Pero duerme. Total, volviendo a lo que decíamos antes, la idea es que los chavales descansen, entonces que puedan entrenar. Para poder entrenar no tienen que tener todo el día copado, sino que esto se centre en un trabajo íntimo entre administración y, pues en este caso, federaciones. Es que tú lo has dicho muy bien, si la federación está allí en Santander y ofrece esta opción, la administración no tiene más que en un momento abrir las puertas y decir, vale, pues creamos un centro cada tantos sitios. Vemos cada que ciertos kilómetros, Eso al final. Eso es. Yo entiendo que tú, desde Santoña, si tienes que llevar a tu hijo a Santander, es que ya no, volvemos a lo mismo, volvemos incluso aparte que a las el mundo... horas de sueño, ya le tienes que levantar una hora antes. Sí, totalmente. Tu vida ya Yo depende de... no lo llevaría. Claro, o sea, Yo no lo llevaría. Pero si lo hay en Noja, que son a 20 minutos, Ningún problema. lo hay claro, en Laredo... Pero de esto hablamos además de una maniobra que no es tan compleja. O sea, ya si lo haces tipo PEI, como lo que decía de mi mujer y tal, que son muchas horas, sí, pero si tú destinas, pues eso, esas 4 horas de educación física a 2 grupos de 2, ya das más pie, porque ese chaval, en el caso de mi hijo, por ejemplo, también tiene la tarde. O sea, tiene la tarde, tendrá que hacer deberes, tendrá que tal, pero seguro que 2-3 tardes saca. Si tú le añades a esto 2 sesiones más, ya vas sobrado. 4 o 5 días a las semanas de entreno. Y además eso, en cuanto a lo que hablamos de que hay muy pocos niños en el pueblo, por ejemplo, que surfean, o no es que haya pocos niños, sino que lo toman en serio, da pie también a que se lo tomen en serio. Total. O sea, si el desde el colegio, desde el instituto, este chaval se va a surfear, joder, pues igual yo prefiero esas 2 horas destinarlas a surfear porque tengo entrenamiento de fútbol por la tarde y puedo hacer 2 deportes gracias al instituto, gracias a Honesto, y luego decidir cuál le gusta más. Eso es, bueno, a ver, exacto. O sea, el abanico, las opciones, yo no sé si esto ya, ahí ya a lo mejor sería más complicado, si enfocarlo como a que si tú estás federado, entras en la disciplina que tú consideres, ¿vale? O que incluso se ofreciera una serie de deportes en el
municipio a los que acceder con facilidades económicas, quiero decir, porque al final también luego hay un gasto económico que pues no solo traslados, pues material, pues tal, pues como ocurre en todo el mundo. O sea, también es verdad que hay una idea equivocada del surf, es que es un deporte para gente con dinero, porque el material es caro, porque... Bueno, yo lo he escuchado, o sea, al final, no sé si me lo comentaste tú, que te lo habían comentado, es que el surf es un deporte de pijos, es un deporte... Bueno, ¿y el tenis? ¿Crear una pista de tenis y tal? O sea, es que al final... Y yo, a ver... O el fútbol, monta una cancha de fútbol. Quiero decir, el fútbol se juega tanto porque las administraciones ponen el dinero. Claro. Si tú... O sea, la administración... Ahora ya no es comparar fútbol o tal, yo creo que es súper lícito que cada uno practique lo que quiera. Lo que pasa es que está claro que al final compramos lo que nos venden. O sea, no es yo tengo este gusto porque yo he nacido así, no, el gusto lo adquieres. Y el fútbol al final se practica porque hay más posibilidad, ha habido más inversión, campos de fútbol, no sé qué. Pero si tú, por ejemplo, al igual que el surf, yo mis hijos... vienen contigo, lo pagamos de manera particular, además haces un precio fantástico, con lo cual estamos encantados, pero el tema es que venimos contigo, pero lo pagamos de nuestro bolsillo, claro. ¿vale? Eso, aquí no hay campos de fútbol. La administración no tiene que construir un campo de fútbol. Eso daría para años de entrenos de chavales a enviarlos con un monitor, 2 monitores y ya está, porque final, practican en la playa. Al final es todo lo contrario. O sea, yo si quiero llevar a tus hijos, sobre todo más orientado a la época estival del verano, a entrenar a berria, yo tengo que pagar una licencia al ayuntamiento. Y hablamos, en este caso, no de un negocio... O sea, no es un negocio orientado al turismo. Eso es. O sea, que yo ahí sí, yo tengo mi escuela en verano. Un negocio orientado a la profesionalización del surf y tal. Eso yo en verano pago mi licencia encantado, porque saco un dinero, pero lo que tú dices, yo por los entrenamientos tampoco es que tenga un precio como para decir, bueno, me estoy forrando y puedo pagar una licencia que no sé lo que será en berria, pero vamos a poner, si yo tengo que pagar 1.000 euros de licencia por año, o sea, que creo que no me saldría ni rentable ahora. Yo mi opinión, a ver, esto ya, claro, tanto lo tuyo es tierno como el surf es tierno aquí en esta zona, a nivel de gente local, ¿no? Tú mismo lo has dicho al principio de la entrevista que hace 10 años los locales erais 3 o 4, es decir, y ahora hay más gente pues que lleva poco tiempo y tal. Quiero decir que es tierno. Yo quiero pensar que si tú estás llevando un club, un club de chavales federados que están todo el invierno practicando y entrenando, el ayuntamiento, si te llega el verano y hay olas, como club, no te tendría que poner impedimentos. No es comparable a un negocio transitorio. Estamos hablando de chavales que están representando, pasa en waterpolo, pasa lo mismo, que están representando a un municipio, de alguna manera, y que su lugar de residencia y de entreno, en este caso de residencia, podrían no ser residentes, pero lugar de entreno es berria. O sea, aunque te viniera un chaval de Meruelo o de Azas de Cesto y tal, pero que cada día está entrenando aquí, al final es un chaval del club asentado aquí. Claro, mi club está asentado en Santoña, soy creo que el único club de surf de Santoña y es eso, o sea, al final tengo que, incluso ahora en invierno no tanto, ¿no? Y ya las demás escuelas conocen un poco la dinámica que yo uso y demás, y que si yo no fuese con ellos, los chavales entrarían igual a surfear. Bueno, es que eso es lo que pasa. Pero, o sea, ha habido un poco de recelo en cuanto, es que no paga licencias, es que no sé qué. Y eso es un poco culpa de las administraciones. Y ya no solo del Ayuntamiento de Santoña, sino que desde el Gobierno de Cantabria, yo alguna vez se lo he dicho a la Federación, cuando por clubes tenemos un grupo, yo digo, o sea, debería haber un tipo de licencia para entrenadores, para clubes. Pero, y eso, yo, perdón, el desconocimiento, pero claro, al final no inventamos nada. Eso se está aplicando en lugares como Somo, que hay escuelas que tienen, lo que decíamos, alumnos transitorios, turismo, que pagan su licencia por tablas, y la misma escuela, y me consta que en Cantabria no solo hay una,
la misma escuela tiene un club federado, o federativo, no sé cómo se dice, de chavales que entrenan todo el año. Yo entiendo que estos chavales que entrenan todo el año no se paga por tablas No, en la misma playa en verano también. O sea, al tienen que final poder entrenar en verano. te entran como dentro de ese grupo que pagan ellos ya, pero al final... O sea que como club se pueden desarrollar en el lugar si tienen una escuela dedicada al turismo. Claro, en teoría sería así. Yo desde la federación Si un es así, día, no tiene mucho sentido. nos llegó un mensaje de este grupo que una escuela, por ejemplo, en este caso era una escuela de Laredo, no nos dijeron cuál, ni falta que hace, se había quejado porque había un club entrenando en Laredo, sin pagar licencia. Obviamente no paga licencia, pero si era la queja hacia mí, que había otros clubes, y había clubes del País Vasco y demás. Si era la queja directamente hacia mí, ¿qué hago? ¿Pago licencia en cada playa? ¿O meto a un chaval de 10 años en Berria con 4 metros de olas? Ya. No, eso es como tú dices. Eso es una especie de licencia. Que yo no me niego a Entiendo yo. pagar una No, licencia pues pagándola diciéndote cuánta gente te entra en tu club. Ya está, pues este año tengo a 10 personas, este es mi club. Claro. Y ya está, y se moverán. Oye, pues sí, a ver, está el tema de acotar la playa, lugares sí, lugares no. Pues bueno, pues ahí está un poco el juicio o incluso intervenir con la federación, no sé, esto ya se me escapa. Pero volviendo a lo que decíamos antes, la integración del deporte en el sistema educativo sería un cambio radical. Sí. O sea, brutal. Y casi te diría necesario a todos los niveles. O sea, a todos los niveles. Porque, por eso, por el acotamiento de los tiempos y que la gente que los niños no estuvieran tan presionados con todo. Claro, ¿sabes? es que al final es eso. Tienen toda la semana ocupada en extraescolares Y ahora, y de momento vosotros apoyáis a vuestros hijos en los estudios y no tienen que ir a inglés. Bueno, sí, a inglés van, pero no tienen que ir a apoyo de matemáticas, apoyo de lengua. Yo conozco No, chavales nosotros, que desde claro. que salen de clase comen rápido y se van a estudiar. Es que volvemos a lo del principio de la conversación. Lo afortunados que somos. Porque yo podría tener un trabajo de tardes y no ver a mis hijos. No los vería. Porque ellos por la mañana se irían al colegio y por la tarde yo estaría trabajando. Esto pasa en un montón de familias. Entonces, tienes que buscar ese punto que por lo menos cuando los veas, ese ratito que lo veas al día, porque no te queda otra manera de conciliarlo, que sea de calidad y que no que el niño esté hecho polvo, que no quiera saber nada del mundo y que se ponga con el móvil, que esta es otra hoy en día, ¿sabes? Que entonces, claro, ya apaga y vámonos. Es lo que tiene el surf, que no pueden usar el teléfono móvil. Sí, otra ventaja. Yo te digo una cosa que siempre me ha sorprendido. Yo creo que de todos los del club puedo quitar a uno o dos que ninguno usa el móvil. O sea, Sí, de los chavales, sí, dices. es brutal. Tengo chavales. Bueno, mis hijos no tienen No directamente. tienen porque son todos chavales jóvenes, pero Leire tiene 17 años. Es verdad que no es... No apenas usa el móvil. Yo creo que el móvil en la mano no se lo he visto nunca. Sau tampoco lo usa mucho, lo usa bastante. Pero es eso, es que en el agua. Sí, Y, no, está y claro. ahí nacen conversaciones que no nacen en otros deportes. Tienes tu momento de parón, tienes tu tal, que tiene un rollito muy guapo, la verdad Eso es que es. sí. O sea, Sí, vamos. yo te puedo decir que el surf caló hondo en mí como deporte, pero el impulso, volviendo otra vez a lo del refuerzo en la competitividad y tal y cual, el impulso fue por un grupo de amigos que, como ya he dicho, nació en Barcelona y empezamos, bueno, primero empecé con uno a hacer body y tal, pero luego fue un grupo que aún seguimos, si no todos, prácticamente todos, cogiendo olas, y los viajes que hacemos los hacemos juntos, y aquello, yo de los mejores recuerdos de mi vida son muchos de viajes con esta gente, con mis mejores amigos, eso es así. Entonces, claro, imagínate, los momentos que se crean en el agua, son Está claro. brutales. Bueno, Damaso, me ha encantado tu visión de futuro, que es totalmente diferente a la de los demás y es una visión que implica
valga la redundancia, implicación desde la administración, que si nos escuchan por casualidad sería maravilloso. Estaría bien, si no dejaremos una nota en el ayuntamiento. Pero es eso, es fantástico esta visión que ojalá termine por llegar en algún momento. Yo tengo que decir que, como último detalle, cuando llegué aquí a Santoña, recuerdo, bueno, tú recordarás perfectamente que fue de mis primeras preguntas a aquellos que no solo erais locales, sino que estabais metidos en el mundo del surf aquí, como escuela y tal. Fue una de mis primeras preguntas. Si esto no había llegado a las aulas, diciéndolo así, ¿vale? O sea, de hecho recordarás cuando llegué que, como yo estaba más ocioso y tal y cual, decía, oye, que yo si tengo que llevar a chicos para aquí, para ti, me ofrezco, pero claro, no es tan sencillo. Allí hay... A mí me sorprendía que el ayuntamiento, teniendo las posibilidades que hay aquí de surfing, aquí y todo alrededores, no se implicara más y no diera incluso posibilidades de clases extraescolares. Me sorprendió el hecho de que no hubiera más niños metidos en el surf. Me sorprendieron una serie de cosas, que es todo lo que hemos hablado ahora, y creo que sería muy guay, muy chulo que hubiera más localismo infantil. Sí, ojalá, ojalá. Muchas gracias por la entrevista, por tu visión, por tu historia, y nada, nos vemos en el agua, seguro que esta tarde. Sí, yo estaré fijo. Espero que tú también, que esté la niña bien y que te puedas venir. Y nada, chicos, gracias por ver el podcast. Si os ha gustado, darle a seguir, activar la campanita para que no os perdáis ningún episodio y nos vemos en el próximo.